La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, me llamo Sergio Blanco y decidí hacerme mecenas de La Cafetera porque después de varios meses siguiendo el programa, creo que es mi responsabilidad ayudar a financiar este proyecto para que vuestro mensaje se difunda tanto en el tiempo como en el espacio. Felicidades por vuestro trabajo y gracias por acompañarme cada mañana. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, la verdad es que es un honor para nosotros recibir a prácticamente todos los partidos de la oposición democrática, ¿no? Han querido estar todos en esta reunión y en primer lugar quiero darle las gracias por estar hoy aquí. Están representados los partidos de Capriles, de Leopoldo López, de los principales líderes de la oposición y también, en este caso, el padre y la madre, Antonieta, de Leopoldo López. Yo creo que es importante que España, como país iberoamericano, lidere la presión internacional para que se convoquen elecciones, para que haya un canal humanitario y para que se saquen a los presos políticos de la cárcel, ¿no? Esas tres condiciones me parecen fundamentales para una negociación de una salida de la crisis. Pues lo bueno de todo esto es que es previsible. Nosotros sabíamos esta pregunta, no lo digo por usted, lo digo con todo respeto, más que nada porque al final se habla mucho más de las formas, que es algo habitual aquí, más que del fondo, de que según quien conspirara de su despacho, que diputados, por ejemplo, durante esa comisión nos llamarán gilipollas. Pero bueno, lo digo porque seguramente nadie me preguntará por eso. ¿Le llamaron gilipollas a usted? Sí, de hecho está grabado, Está grabado lo que yo dije, lo que dijo de Alfonso, lo que dije a los diputados, eso. Digo, por hablar, si queremos hablar de formas, por hablar de esas formas. Igual son cosas mías. Yo veo que mi partido, el Partido Socialista y el PSC, no solo son capaces, sino que vamos a ser activos y vamos a ser muy activos en dar una solución que merecen los ciudadanos en Cataluña y en el resto de España. Y frente a quienes ya es evidente lo que tenían que aportar, que es muy poco, algunos porque no tienen intención de moverse y otros porque el camino que recorren nos lleva al precipicio, el Partido Socialista y el PSC, el PSOE y el PSC, cuando sea secretaria general, si tengo la confianza mayoritaria de mis compañeros y compañeras, que confío en tenerla, seremos activos en la solución y formaremos parte muy activa de esa solución, desde el diálogo, la negociación y el pacto. Bueno, yo creo que es muy grave la arrogancia de este señor presumiendo de la foto de las Azores. Si no hubieran atacado Irak mintiendo con las armas de destrucción masiva, pues a lo mejor habría más de 200.000 civiles iraquíes que no habrían muerto. Creo que Aznar debería ser juzgado por un tribunal internacional, pero que no se preocupen, a diferencia de ellos, cuando nosotros gobernemos no utilizaremos el Ministerio del Interior para perseguir a la oposición política, que es lo que se demostró ayer que estuvo haciendo el Partido Popular. Pero además estoy preocupado por otra cosa. No porque una asociación de inquietos españoles nos ponga una querella. En algo tendrán que ocupar el tiempo entre 20 de noviembre y 20 de noviembre. Lo que me preocupa es que haya jueces que puedan admitir esa querella. Los juzgados se están llenando de gente que cuenta chistes, tuiteros sobre presidentes franquistas, cómicos sobre el Valle de los Caídos y tesoreros sobre la contabilidad extracontable. En fin, lo siento, pero nos seguiremos riendo de los símbolos franquistas. ¡Arriba el humor! ¡Arriba la libertad de expresión! Y sobre todo, ¡arriba Franco! Sí, arriba con él, levantémoslo y aprovechemos para enterrarlo en otro sitio. Buenos días.
días, amigas, bienvenidas a la cafetera una mañana más. Aquí, salid de las profundidades de Sherwood. Aquí donde nos encontramos las proscritas en los límites de Sherwood, tratando de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño nuestro mundo, tan complejo, tan convulso, a veces tan pacatillo. Hoy es viernes, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Es un mal día para los cafeteros porque los viernes supone que vamos a estar 48 horas sin nuestra terapia, sin escucharnos, sin poder analizar entre todas lo que le ocurre a este país, porque para eso tenemos un focus group, un CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y del que forma parte esta gran asamblea que se genera cada mañana aquí en el programa. Una gran asamblea en la que hoy participan Eddie Musk, Spans, Elena Noruega, Obdemurian Senku, Uvelan, David Riete. Dice Uvelan que vamos marcha atrás. Su perfume, la marcha atrás no siempre es una buena política. Uvelan, Leva, Pacatillo, Daribiete, Elena. Tantas y tantas amigas que tienen un hashtag. José Tierras Altas, buenos días, José. Un hashtag para utilizar hoy que nos va a ayudar también a amplificar la conversación. Buenos días, María Amaro, Antonio de la Lama. Almohadilla, la cafetera, Aznar, olvida Sacouso. Almohadilla, la cafetera, Aznar, olvida Sacouso. Vamos a hablar con David Couso, el hermano de José Couso, que fue asesinado por las tropas norteamericanas durante la guerra de Aznar, esa que dice que no existió, en aquella guerra de Irak. Hablaremos también con Nacho Vigalondo, el director de cine, alguien que tiene mucho reflexionado sobre la persecución a la que están siendo sometidas la libertad de expresión y todo este debate que hay en torno a los tweets. Fue un auténtico pionero, fue uno de los primeros en ser absolutamente perseguido por unos tweets humorísticos que publicó en la red de internet. Bueno, hoy es un conocidísimo director de cine. Ayer precisamente tuvo lugar la premier de su nueva película, está en Los Ángeles, vamos a hablar con él y este es el menú, añadiéndole también un montón de amigos, de amigas que están, como digo, conectándose en directo a esta hora, especialmente nuestros expatriados, aquellos que escuchan el programa desde fuera de España, que se han tenido que ir a otros lugares en busca de nuevas oportunidades, a otros países, y que todavía miran a su país con nostalgia y que sienten que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces, con su familia, con su pasado. Buenos días, expatriados. Buenos días, Emilio Silva, María.es. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Emilio, me estás dando un poco de miedo. Que sepas que hay una cierta curiosidad por saber cómo fue el reencuentro que tuvo lugar entre tus compañeros de promoción. Emilio Silva, hacía 40 años que no se veían. 35. 35 años que no se veían y allí, como en una suerte de película de instituto norteamericano, Emilio se fue allí a Salamanca, ¿no? ¿Fue en Salamanca? En Aranjuez. Fue a Aranjuez. ¿Quieres irte a Salamanca, Fernando? Estoy tan informado como la COPE. Entonces, os fuisteis a Aranjuez. No puedo hablar de ese tema porque... Te reencontraste con tus compañeros y compañeras de hace 35 años. Todo lo que hay en el grupo de WhatsApp que creamos esa noche se lo he entregado a un antropólogo para que haga una tesis doctoral. Increíble. Y entonces María nada más dice, José Tierras Altas dice, un saludo María, Emilio, Fer, enfermero Salesa, que está por las tierras aragonesas, allí por el maestrazgo, donde soy embajador, por cierto. Bueno, entonces como embajador del maestrazgo, Emilio, me gustaría hacerte unas preguntas luego hacia el final del programa. Podríamos hablar un poco de eso, ¿no? De cómo fue tu reencuentro, porque tiene algo de antropológico también, pero... Totalmente. ¿Ibas nervioso? No, sí, no. O sea, no sabe. Llevabas 2 días haciendo deporte, Emilio, intentando meter barriga. ¿Te pusiste fajín para reencontrarte con tus... Perdón, no quería yo... No me mires así. No te estaba mirando a ti, estaba mirando la pantalla. Por cierto, ¿os he contado que conocí a Isabel Serra? ¿Os he contado? Diputada de Podemos. Ya os lo contaré. Muy interesante, me ha gustado mucho, me ha caído muy bien. Una política muy interesante. Luego hablamos de todo esto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. That I get, I can't be your
Bueno, pues tenemos muchísimas cosas de las que hablar, porque además en la actualidad política nos deja algunos temas que tenemos que comentar. Hoy tenemos en las portadas de los digitales, no lo recogen los periódicos impresos, puesto que se ha producido también a lo largo de la noche, pero Estados Unidos ha respondido al ataque químico con el primer bombardeo al régimen de Al-Assad. Las imágenes se están difundiendo, se están distribuyendo a través de diversas agencias internacionales, pues con toda esta opereta que supone la utilización de las armas, de los aparentemente inofensivos juguetes militares que matan gente. Y dice el periódico El País, en su edición digital, dice: Donald Trump ha ordenado lanzar 59 misiles de crucero contra un campo aéreo sirio como represalia por el ataque químico. Es la primera intervención directa de Washington contra el régimen de Bashar al-Assad, y Estados Unidos lanzó en la noche del jueves un ataque por sorpresa contra este régimen sirio. Da por hecho el País, dice: 59 misiles Tomahawk alcanzaron la base aérea de Shayrat en Homs en represalia por el bombardeo con armas químicas que el martes acabó con 86 muertos, 30 de ellos niños. La decisión de abrir fuego contra las tropas de Bashar al-Assad era una opción rechazada hasta hace pocos días por el presidente Donald Trump y supone un giro radical en la política de Washington en Siria, explica hoy El País. Pero como digo, esto no lo vais a ver en las portadas de los digitales, puesto que solo lo vais a ver en las portadas de los digitales, puesto que no entró en la primera edición de los periódicos, donde sin embargo sí que encontramos algunos asuntos relacionados con ETA, con el desarme. Está previsto para este fin de semana ese acto de desarme de la banda terrorista ETA. Lo lleva el ABC, lo lleva también el periódico El Mundo, lo lleva el periódico La Razón, así que algo tendremos que hablar sobre esto también. En fin, buenos días a todos. Escuchas La Cafetera. Bueno, esos misiles que han caído sobre suelo sirio, o no sabemos dónde, realmente, o ya lo sabremos, tienen un coste aproximado de 60 millones de euros. Quiero decir que lo que acaba de ocurrir esta noche, además de un acto en el que es difícil pensar que a Donald Trump le importan esas vidas, hayan muerto por guerra química o guerra física, lo que acaba de hacer es encargar la fabricación de otros 59 misiles a la industria armamentista, que necesita de vez en cuando este tipo de conflictos para seguir firmando contratos, ¿no? Y muchas veces lo que hay detrás de toda esta agitación, toda esta fábrica de organizaciones que se dedican a difundir el miedo, a justificar, digamos, a través de su terrorismo este tipo de actuaciones, pues sirven, entre otras muchas cosas, para activar este mercado del armamento, ¿no? Que, como hemos visto, nuestra ministra recientemente en Estados Unidos ha asumido que nuestros impuestos van a pagar unas cuantas armas más para que quienes las fabrican puedan tener un balance de resultados óptimo a la hora de presentarse ante sus consejos de administración. Claro, yo creo que en esto lo que también ha habido, sobre todo en las redes, ha sido una reacción a todo esto. Como dice Harley Useful, dice: ya verás como al explotar nuestras bombas solo reparten amor y golosinas. Y en esto es en lo que ha hecho mucha gente hincapié, en que no hay una guerra de buenos y una guerra de malos. Nadie es bueno ni malo en una guerra, sino que se lo recuerden también a Aznar, porque Aznar lo vendió como una guerra buena, una guerra de Occidente, en la que nosotros éramos los buenos y los otros los malos, y no, en una guerra nunca hay buenos y malos. Dice Lopillo: Estados Unidos no iba a torcer su brazo en Siria hasta que Al-Assad no caiga, no pararán. Gran negocio el de la guerra, dice Mercedes. Había un videojuego muy precario, muy rústico en la red, hecho en Flash, pero que era toda una demostración pedagógica de lo que supone la guerra, ¿no? Un terrorista atentaba contra un lugar, entonces pasaba un tanque y soltaba una bomba. En donde caía la bomba aparecían otros dos terroristas. Y así era una rueda sin fin que no hacía más que generar una muerte, generaba nuevas acciones. Y cada muerte generaba nuevos terroristas y cada bomba no hacía más que ampliar y ampliar, y entonces aparentemente parecía que ibas ganando la guerra, pero la cosa iba creciendo hasta volverse completamente inasumible, inmanejable, ¿no? En fin, es la guerra, la miserable guerra, que una vez más nos la encontramos de frente con la miseria, la muerte, el odio, lo que provoca la guerra. Estás escuchando La Cafetera. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros.
El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Pues el 8 de abril del año 2003 fue asesinado por las tropas norteamericanas en el Hotel Palestina en Bagdad el periodista José Couso. Ayer escuchábamos a José María Aznar en un programa de televisión, en una entrevista donde todavía tenía la desvergüenza de defender la intervención de Irak como respuesta a la ayuda que había prestado Estados Unidos para luchar contra ETA a nuestro país. Y las acciones derivadas de esos compromisos fueron relevantes e importantes para todas estas cosas que hemos hablado que condujeron a la derrota del terrorismo en España. Y cuando a mí me piden ayuda porque ellos se sienten amenazados después de haber recibido yo eso, yo no lo digo que no a mi principal aliado y socio. Porque la solidaridad es una cuestión de ida y vuelta. Y yo no tengo derecho a pedir ayuda, a pedir solidaridad en esas materias tan delicadas y a recibirla y luego negarla cuando a mí me la piden. Y ese es el tema. Que se justificó eso porque que hubo unas armas, que luego no aparecieron otras armas, esa es otra cuestión distinta. Esa es otra cuestión distinta, decía José María Aznar, una cuestión distinta. Y llegó a decir, nosotros no fuimos a la guerra, España no fue a la guerra, pero es que España sirvió de justificación. David Couso, hermano de José Couso, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, por decir algo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta llamada, porque es que hace 14 años que asesinaron a tu hermano. Vuestra familia ha vivido un periplo tremendo que os ha conducido a los tribunales judicialmente, sistemáticamente, de un sitio a otro, de un lugar a otro. ¿En qué situación estáis ahora? ¿Cómo es ahora mismo la situación? Bueno, como tú bien dices, este periplo en el que llevamos 14 años se hace muy duro, ¿no? Cuando se acerca el aniversario, ya desde el recuerdo de los bombardeos en Irak en el año 2003, ¿no? A finales del mes de marzo, si no recuerdo mal, pues es un poco reabrir otra vez la herida, ¿no? Y bueno, quería aprovechar para recordar que también se cumplen 14 años de la muerte de Julián Quita Parrado, periodista del Mundo, que iba empotrado en una unidad de comunicaciones. Desde aquí un saludo a su familia. Pues es un periplo porque parece que demostrar a día de hoy, en pleno siglo XXI, que fue un ataque coordinado y deliberado contra la prensa en Irak, pues cuesta bastante, ¿no? En 14 años hemos sufrido 2 intentos de archivación. Por primera vez en el curso de la historia, Interpol se negó a cursar una orden de búsqueda y captura emitida por el juez Santiago Pedraz. Y hemos visto, pues, como en el año 2009 y en el año 2014, pues, no solo a la familia de José Couso, sino a todos los españoles, a todos los ciudadanos de este país, se les ha despojado de la jurisdicción universal.
si cualquiera de nosotros viajásemos al extranjero y fuésemos asesinados o violados, no tendríamos una justicia española que tantas victorias ha dado a lo largo de su historia, ¿no? Como puede ser el caso de Chilingo, el caso Pinochet, el caso Guatemala. Y bueno, pues a día de hoy nos convertimos en una potencia que defiende la impunidad. Es muy duro que después de 14 años no podamos sentar a militares norteamericanos en un banquillo de los acusados. ¿Escuchaste estas palabras de José María Aznar? Pues mira, si te digo la verdad, no vi el programa, no quería darle publicidad a un, para mí, terrorista, un señor de la guerra, y mencionó la palabra terrorista al referirme al señor Aznar, acogiéndome a la definición del diccionario, ¿no? Un señor que ha llevado el terror a otro país, ¿no? Entonces lo considero terrorista, porque veo en qué manos han dejado el país, cómo lo han dejado fragmentado, con diversas religiones, un estado sectario, la cuna del Daesh, el nacimiento de ISIS, y bueno, lo estamos recogiendo, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con esos lobos solitarios, con esos locos que dicen, ¿no? Con estos fanáticos de la religión, pues que están atentando de diversas maneras, no solo en Europa y en Estados Unidos, que parece ser que son los que más nos duelen, ¿no? Sino en África, en Asia, que parece ser que nos olvidamos de que allí también hay seres humanos que son asesinados por estos actos despiadados. Y bueno, sí que he podido leer alguna de las lindezas de este señor que justifica esa foto, ¿no? Del cuarteto de las Azores, porque siempre mencionamos el trío, el cuarteto, sale el señor Durão Barroso también. Y bueno, duele que este señor no sea juzgado, ¿no? Después de uno de los últimos estudios epidemiológicos que se lleva a cabo en el año 2010, del Opinion Research de Londres, donde cifraba la horquilla entre 1 millón y 1,5 millones de civiles muertos causados por la invasión ilegal a Irak, ¿no? Entonces, bueno, triste el día de hoy, sobre todo por recordar y darle cobertura a las palabras de un expresidente que se supone que tendría que ser un extadista, un mandatario para buscar la paz, y lo que hizo fue totalmente lo contrario, ¿no? Han ido y apoyó invasiones ilegales y violando el derecho internacional humanitario, el derecho internacional, y encima codeándose en platos de televisión con la creme de la creme, ¿no? Hubo un momento en el que el expresidente llegó a ofreceros ayuda. ¿Qué hizo exactamente? Bueno, realmente son palmaditas en la espalda que vienen acompañadas de cuchillos, ¿no? Porque lo único que recibimos por parte de la administración del Partido Popular por aquel entonces, en el año 2003, pues fueron meras lamentaciones. No condenaron ni el ataque al Hotel Palestina, ni el asesinato de José. Nos mintieron en 2 ocasiones con llamadas por aquel entonces ministrillo, como lo calificamos desde mi familia, llamando a mi casa y diciendo que iban a montar operaciones con unidades de operaciones especiales para sacar el cadáver de José, ¿no? Poniendo en peligro la vida de los periodistas que ellos encontraban, que tuvieron que cruzar Bagdad en medio de los bombardeos para ir a la morgue y comprobar que el cadáver de José estaba allí. Actuaron más como perro faldero, eso fue su ayuda. Admitieron como buenas las declaraciones de la administración norteamericana y amiga, la pongo entre comillas, ¿no? Torpedearon la búsqueda de justicia, no impulsaron una búsqueda a través de la Audiencia Nacional, no actuó de oficio el Estado para defender a un ciudadano español, y bueno, nos encontramos pues lindezas como que mi familia era antipatriota. Nos sentimos orgullosos de defender la patria de la justicia de este país a día de hoy, después de 14 años. Creo que esa es una verdadera patria, defender la justicia y trabajar por la paz. Y bueno, pues creo que te he resumido un poco la ayuda que nos brindó este señor. ¿Os sentisteis un poco utilizados por la clase política? Porque después recibisteis también muchas promesas del Partido Socialista, había hecho una gran campaña contra la guerra de Irak, pero después vimos lo que ocurría en los papeles de Wikileaks, las conversaciones que se mantenían por detrás. Vimos también cómo la ley de justicia universal a la que te referías fue descafeinada hasta hacerla inservible. Daba la impresión de que durante la campaña electoral todo el mundo prometía mucho, todo el mundo se acercaba mucho, pero a la hora de la verdad hay una posición internacional timorata, acobardada y absolutamente sometida a los Estados Unidos y a otros países, ¿no? Sí, a ver, cuando has mencionado si nos sentimos utilizados, evidentemente no por todo el conjunto del Partido Socialista, hay una gran militancia
socialista y de izquierdas que ha estado con nosotros y sigue con nosotros después de 14 años, pero tiene unos mandatarios, tuvo unos ministros que utilizaron a esta familia, utilizaron porque fueron hasta personas que agarraron la pancarta de Investigación y Justicia de José Couso, y luego vimos con la filtración de los papeles de Wikileaks como ministros, la vicepresidenta primera del gobierno, el fiscal general del Estado, pues se reunían en la embajada de los Estados Unidos para torpedear la causa, ¿no? Recibían órdenes de una potencia extranjera que en otro país sería considerada alta traición, ¿no? Duele ver que cuando se está buscando justicia se utiliza, y lo quiero poner entre comillas, ¿no? Se utiliza como ataque político contra el gobierno o contra la oposición, ¿no? Para decir aquí estamos nosotros defendiendo una causa, un ciudadano español, y luego ves que están engañándote, ¿no? Esas palmaditas en la espalda con cuchillos que te mencionaba antes. Es duro además ver cómo han modificado la ley, limitando el concepto, nuestros derechos, el concepto de jurisdicción universal para los españoles, ver cómo tardaban hasta 3 meses en presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la última modificación de la jurisdicción universal en el año 2014 de manos del Partido Popular. Y bueno, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que defiende este partido? Que se relaciona con 2 siglas, ¿no? Socialista y obrero dentro de su partido, y bueno, y vemos que a día de hoy se olvida un poco, ¿no? De defender no solo a José Couso, sino el derecho de la jurisdicción universal para toda la ciudadanía. Nos hemos sentido utilizados, lo hemos denunciado públicamente en el año 2010 a raíz de la filtración de los papeles de Wikileaks, y nosotros no olvidamos lo que han hecho. Y también los grandes poderes judiciales al final han dado carpetazo a este asunto. A pesar de esta impunidad, seguir luchando. Ahora, ¿cuál es vuestro objetivo? Bueno, pues nosotros somos una familia gallega, pequeñita, emigrantes, y bueno, nosotros lo tenemos claro. Sabemos que llorar solo a José no va a conseguir nada, porque sería legitimar la impunidad, y decidimos pues salir a la calle. Son 14 años muy duros, es una pelea larga, pero bueno, sabemos que no vamos a parar hasta conseguir vencer, hasta conseguir ver a militares norteamericanos siendo juzgados, algo que parece imposible a día de hoy, ¿no? Y bueno, nuestras medidas, pues presentamos a través de nuestro equipo de abogados un recurso contra el Tribunal Constitucional en base a la modificación de la jurisdicción universal, que archivaba de facto todas las causas que estaban en trámite en el momento de sus diligencias, ¿no? Ya que lo último que había hecho el juez Santiago Pedraz era recurrir a un organismo europeo para que se posicionara si defendía los derechos de un ciudadano europeo o se plegaba ante intereses norteamericanos, ¿no? Con la modificación, pues archivado, el mismo juez Santiago Pedraz dijo que se apagaba el flexo de la justicia en este país. Qué frase más triste y más dura, por cierto. Y bueno, pues de momento seguimos trabajando, confiando en que se pueda revertir con las fuerzas parlamentarias que actualmente están en el Congreso para volver a la jurisdicción universal anterior al 2014 y poder reabrir el caso. Esa sería una de nuestros pensamientos, esperemos que así sea. Lo otro es que se posicione el Tribunal Constitucional para ver qué es lo que derime, y si no, pues recurriríamos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esas son las 3 vías que tenemos a día de hoy. Hay una cuarta, que nunca la abandonaremos, pase lo que pase, que es estar en la calle. De hecho, mañana se llevará a cabo una concentración a las 11 en Ferrol, y el domingo pues estaremos enfrente de la Embajada norteamericana, recordando 14 años de asesinato y de impunidad. Y bueno, pues este año hemos querido invitar a la batucada que siempre nos acompaña, Samba Rúa, al teniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del ejército por denunciar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, a la periodista Patricia López, que sacó a la luz, filtró las conversaciones entre el Ministerio del Interior y el fiscal de Cataluña, y contaremos con un cantautor que se llama Javi Chispes, y bueno, y estaremos pues la familia, y subirá también mi madre a leer un comunicado. Un acto el domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, un acto que pretende visibilizar de nuevo, que no se olvide, que no pase al olvido esta
este asesinato a manos de las tropas norteamericanas en Bagdad el 8 de abril del año 2003. David, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Te agradecemos muchísimo el ejemplo de tenacidad, de orgullo, de estoicismo que estáis dando en tu familia, que nos sirve también como luz, como referente, como guía muchas veces para entender que las personas también, esa batalla, esa lucha incesante por la justicia, hay gente que tenéis una fuerza enorme y sois un ejemplo para todos los demás. David, de corazón, en todo lo que podamos apoyaros, desde luego la resistencia a los oyentes de este programa, sabéis que os acompañan, porque esta idea de dejar a un hombre en tierra siempre nos ha parecido bastante deplorable. David Couso, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Fernando, y que sepas que tanto tú como tu equipo, como la gente que financia la cafetera, sois parte de esta resistencia tenaz y os sentimos muy cerca. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Bueno, además hoy es viernes. Los viernes sabéis que recibimos las recomendaciones culturales, hablamos de cultura también, y recibimos las recomendaciones culturales de los oyentes. Pero claro, estábamos escuchando a David Couso, lo digo porque tenéis un teléfono abierto, 627-002-002, con el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras recomendaciones culturales. Pero escuchando a David Couso es irremediable que nos detengamos un momento, porque la batalla legal por la que está pasando esta familia desde hace tantos años, la forma en la que han sido sistemáticamente despreciados, hace este caso tan relevante, hace este caso tan paradigmático de lo que supone la realpolitik, cómo van abandonando las grandes promesas los partidos. Bueno, lo vemos en muchos casos en los que las víctimas o los familiares de víctimas de delitos violentos, digamos que no se pliegan ante los intereses del Partido Popular, y entonces en ese caso pues te conviertes en lo que ha dicho David, que son una familia antipatriota, ¿no? Cuando una patria como es la española se fundamenta no sobre el surgimiento histórico de derechos civiles, sino sobre simplemente una conquista territorial, ¿no?, como es el caso, pues está vacía de derechos, ¿no? Y en ese caso todo ese discurso patriota que maneja José María Aznar y amplios espectros de la derecha española tiene que ver simplemente con la unidad, esa España grande y libre, ¿no? Libre para hacer lo que le dé la gana. Y en ese caso, para cualquiera, es sangrante leer, y se pueden buscar en Internet, los cables del entonces embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, durante el gobierno de Zapatero, ¿no? Y cómo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, el fiscal
de la Audiencia Nacional, que acaba de ser cesado hace unas semanas, Javier Zaragoza, pues iban a la embajada a rendir cuentas de cómo estaban trabajando precisamente para obstaculizar cualquier investigación en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es un acto evidentemente de traición, porque ellos están elegidos, cobran dinero para defender los intereses de la ciudadanía española, ¿no? Y no para defender los intereses del ejército de los Estados Unidos. Eso, que en este país ha anestesiado muchas cosas, pues es gravísimo, gravísimo. Quiero decir, debería, por supuesto, haber acabado con sus carreras políticas, porque están trabajando para otro Estado, pues ha sido de alguna manera, ha pasado desapercibido. Yo creo que el domingo, en este acto que va a haber frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a las 12 de la mañana, para recordar a José Couso, para recordar su crimen y para reclamar justicia, para un acto como ese es un buen momento. Además, ahora que vemos que otras bombas están cayendo que tienen el mismo objetivo, ¿no? Exactamente el mismo objetivo, que es un orden en el mundo y un modo de hacer negocio sin que tengan en cuenta las vidas humanas, pues es un buen acto además para reclamar la paz, ¿no? Porque con esa paz José Couso no habría muerto. Y ha comentado una cosa, David, sobre el cadáver de Couso, ¿no? El gobierno español entonces se puso en contacto, el gobierno de Aznar, con la familia, ¿no? Para decir algo así como que se estaba encargando de la repatriación del cadáver. Y el cadáver fue encontrado en un depósito por los periodistas que le acompañaban a José, algunos de ellos, que lo fueron buscando. Y quizá, si no hubieran entrado en un depósito que estaba lleno de cadáveres, porque era, pues imaginemos, una ciudad en guerra como Bagdad, donde está entrando una tropa invasora y la de gente que murió en esos momentos, si no lo hubieran encontrado, pues quizá hubiera acabado como estos casos que hemos visto, donde alguien vela un ataúd vacío, donde las muestras de ADN, porque un avión que se estrella en Turquía, pues por hacer las cosas para salvar los trastos mediáticamente, pues se hacían esas chapuzas, ¿no? Y es otra forma del maltrato, ¿no? De un Estado que debería cuidar especialmente a una familia que está pasando por un momento como ese y no lo hace. Ese pasaje viene recogido en el libro que escribió Olga Rodríguez, en Aquí Bagdad, donde explicaba el día que tuvieron que ir a reconocer. Ella iba con Carlos Hernández también, otro periodista, con el compañero de José Couso también, de Telecinco, y tuvieron que entrar ellos, en un depósito de cadáveres en Bagdad, en pleno corazón de la guerra. Imaginaos las imágenes que eso deja en la retina a una persona para identificar el cadáver de su amigo y poder sacarlo del país. Es absolutamente vergonzoso, no solamente la actitud del gobierno español, ¿no? Pero esta situación por la que tuvieron que pasar efectivamente, y viene retratado en ese libro. Con Olga Rodríguez hemos hablado aquí alguna vez en el programa, pero yo insisto, no, las retinas no se recuperan fácilmente. No solamente cuando matan a un compañero tuyo, a un amigo tuyo con el que estás conviviendo en una situación de enorme tensión en esos días, sino que tienes que ir tú personalmente a recorrerte los hospitales, los depósitos de cadáveres en una ciudad en guerra. Y imaginaos lo desgarrador que es que tengas que entrar allí, porque ni la administración, ni tu país, ni quienes deben protegerte están haciendo nada por ayudar a repatriar, a llevar con su familia el cadáver de José Couso, ¿no? Y siempre, Iñaki Gabilondo me contó una vez que fui a verle a Menorca, muy cerca de su casa hay un cementerio británico, creo de la Segunda Guerra Mundial, y todos los años llega un buque británico que lanza unas salvas, dispara, se bajan los soldados, limpian las tumbas, las barren, limpian el cementerio. Es un cementerio muy bonito y lo dejan listo. Y la filosofía es que nunca un británico que haya muerto en el extranjero nunca se va a sentir abandonado, se va a sentir solo en tierra de nadie, ¿no? Y es un mensaje tan formidable para el resto de los británicos hoy vivos, el saber que allí donde estés siempre vas a ser honrado, siempre vas a ser recordado. Bueno, pues allí estaba José Couso abandonado en un depósito de cadáveres en la ciudad de Bagdad, y tuvieron que ser sus amigos, sus compañeros, los que fueran a reconocerle y a pedir que lo sacasen de allí, ¿no? En fin,
Hace unos minutos El Mundo ha sacado una noticia diciendo que los misiles han sido lanzados desde los destructores Ross y Porter, que tienen su base en Rota. O sea que ya, digamos que ya tenemos nuestra propia conexión con la guerra cuando la base de Rota y la presencia militar norteamericana, hace unos años, además, en ese mismo gobierno que iba a la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones y a dar cuentas, se aumentó la presencia militar de Estados Unidos, ¿no?, en España. Algo que, además, uno no sabe cuánto dura un referéndum, pero ahora que debatimos si los referéndums son legales o no son legales, yo voté no al referéndum de la OTAN, pero ganó el sí, y el sí decía sí a la reducción de la presencia militar norteamericana en España, ¿no? Por lo cual, pues ya vemos que da igual lo que salga en un referéndum, porque el Estado o estos partidos que gobiernan el Estado a menudo pues no hacen caso de lo que decide la ciudadanía, ¿no? Y en este caso pues ya tenemos una conexión. Vamos a intentar profundizar en esto de Rota, porque me interesa la conexión esta y lo indirecto, ¿no? Lo que aparentemente no está conectado y de pronto nos conecta con nuestras cesiones y concesiones, y esto me interesa, esto de Rota. Si alguien tiene datos, que se ponga en contacto con nosotros, porque estoy viendo que algunas personas sí que viven por allí, que tienen y nos interesa mucho esta conexión. María. Nada, yo solamente quería hacer hincapié un poco en la sensación también de impunidad que ha trasladado David Couso, y también de indefensión que tienen los ciudadanos. Yo, escuchando a David Couso, no me puedo ni imaginar lo que sería perder a un hermano, pero además, añadido a eso, que ni siquiera haya justicia, ¿no? Yo creo que ellos han tenido gran apoyo por parte de la sociedad española, pero desgraciadamente no todo, o sea, eso no es suficiente cuando tu propio país te está abandonando. Con esto, de hecho, quiero volver a lo que decía Aznar, ¿no? Yo considero que una persona patriota no es la que miente a su país con unas armas de destrucción masiva para llevarla a una guerra. Patriota es una persona que defiende su país y sus ciudadanos. Y esta es una muestra más de que hablar no sirve de nada. Decir que eres patriota no sirve de nada si no lo demuestras cada día. Bueno, el caso es que ayer hubo reacciones políticas también a esas palabras de José María Aznar. En Podemos se pronunciaron también, preguntaron a Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que es muy grave la arrogancia de este señor presumiendo de la foto de las Azores. Si no hubieran atacado Irak mintiendo con las armas de destrucción masiva, pues a lo mejor habría más de 200.000 civiles iraquíes que no habrían muerto. Creo que Aznar debería ser juzgado por un tribunal internacional, pero que no se preocupen. A diferencia de ellos, cuando nosotros gobernemos, no utilizaremos el Ministerio del Interior para perseguir a la oposición política, que es lo que se demostró ayer que estuvo haciendo el Partido Popular. Y también nos llegan mensajes al 627-002-002 sobre este asunto. Buenos días, cafetera. Escuchando el programa de ayer, se me han venido al recuerdo los últimos programas, las discusiones sobre qué es democracia, qué no es democracia, y cómo nos hemos dejado convencer con un discurso falso, rollo 1984, la novela de Orwell, en el cual se cambian las verdades, se cambian el significado de las palabras, para convertir lo que vivimos en democracia, cuando realmente no lo es. Y probablemente el ejemplo más claro de eso es Aznar y la guerra de Irak. Como pese a que el 90% de la población, o probablemente más, no quería ir a esa guerra. Yo recuerdo las manifestaciones de no a la guerra, eran impresionantes, no se podía salir de casa directamente, impresionante. Pues cómo pese a eso nos metió en la guerra. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Quelqu'un qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant. Bueno, ya está por aquí Pilar de la Peña, como cada semana. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Para traernos los artículos que se han publicado sobre España en la prensa internacional, y hemos visto que no solamente en España ha tenido repercusión este debate sobre Gibraltar, sino que también ha sido recogido en medios de comunicación europeos, ¿no? Sí, de hecho yo casi diría que ha tenido un impacto brutal. La prensa británica ha tenido una reacción
realmente sorprendente, ¿no? Todos los medios, absolutamente todos lo han recogido, lo han destacado, unos con mucha virulencia, pues como los tabloides, pero incluso algún diario serio conservador como The Telegraph, que han encabezado un poquito, digamos, las hostilidades, entre comillas, hacia España, pero otros también como The Guardian, The Financial Times. Ha llamado mucho la atención el hecho primero de que en el borrador de las guías de la Unión Europea para la negociación del Brexit se mencionara la posibilidad de que España tuviera veto. Eso es lo que más ha llamado la atención. Luego también ha habido mucha reacción con la posibilidad, o lo que han interpretado los medios británicos, de que era una posibilidad de que España no vetara la entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea. Pero lo que más ha centrado, digamos, la atención, o no sé si llamarlo la ira o la sobrereacción de la prensa británica, ha sido el asunto de Gibraltar, ¿no? Incluso The Sun, que es el diario más vendido en Reino Unido, lanzó una campaña como diciendo: la roca es nuestra, fuera España, fuera, ¿no? Y luego se ha comentado mucho, ¿no?, las declaraciones de algunos altos destacados exmiembros del Partido Conservador, haciendo similitudes con la guerra de las Malvinas, diciendo que estarían dispuestos a ir a la guerra contra España. En este sentido, me hizo mucha gracia un tuit que alguien lanzó. Dice: Inglaterra dice que está dispuesta a ir a la guerra contra España por Gibraltar. Dice: ampliaremos información en cuanto sepamos contra quién, porque es un poco la sensación que ha quedado aquí en España. También muchos medios han recogido las declaraciones de Alfonso Dastis, del ministro de Exteriores español, diciendo que parecía que alguien había perdido los nervios en Reino Unido. Pero sí hay una especie de confrontación, ¿no? Y el resto de la prensa europea, la prensa británica, ha reaccionado con mucha violencia. El resto de la prensa europea y la prensa norteamericana lo que ha venido a señalar es que aquí se evidencia una serie de cambios en el juego, ¿no? Que había un ruido de sables entre España y Reino Unido, pero se debe probablemente, y se debe sobre todo, a que había un cambio. El Brexit, una vez que ya se lanza oficialmente, cambia las reglas del juego. Es decir, los intereses de Reino Unido dejan de ser prioritarios para la Unión Europea, que por este sentido pasaría, digamos, a respaldar la posición de España. También es verdad que todo esto se engloba dentro de una negociación que promete ser muy larga y muy complicada, y en la que habrá muchísimas bazas. España de momento ha conseguido situar la carta de Gibraltar. Veremos a ver si luego la saben jugar, la utilizan o no la utilizan. Algunos medios como The Washington Post, por ejemplo, decía que toda esta reacción británica evidenciaba también una cierta exaltación, ¿no? Una especie, estaban muy exaltados y como muy deseosos de demostrar algo, especialmente los defensores y los grandes partidarios del Brexit, ante lo que se les puede venir encima y las consecuencias que puede tener. Pero sí ha llamado muchísimo la atención. Muchos medios europeos también intentaban lanzar mensajes un poco para suavizar digamos, el aumento de tensión que todo el mundo ha hecho notar. Un exministro me decía una vez que con Gibraltar los españoles nos teníamos que conformar no con aspirar a una solución, sino conformarnos con mantener la gestión tal y como estaba, ¿no? O sea, que hay problemas que no tienen solución sencilla, y que con mantener un cierto statu quo de mantenimiento, pues con las tensiones derivadas que van hacia un lado o hacia otro en función de qué tal. Pero claro, todo esto, como dices tú, en plena negociación sobre el Brexit, sobre los españoles allí, sobre los británicos aquí, pues es un elemento que provoca una cierta distorsión. Luego es verdad que ha habido muchas reacciones en los dos sentidos en el propio Reino Unido, ¿no? Esto también evidencia bastante bien la polarización de los dos Reino Unidos que hay, ¿no? Había mucha gente que lo consideraba ridículo, que incluso hacían bromas y chistes sobre las propias reacciones. Incluso gente del Partido Laborista, que decía, Jack Straw, dijo que era absurdo la idea de ir a la guerra con España por Gibraltar, y un ex ministro también venía a decir que a lo mejor la soberanía compartida era la mejor opción, incluso para los propios gibraltareños, ¿no? Que podían mantener lo mejor de los dos mundos. Por otro lado, hay otros que han reaccionado con mucha exaltación. Había un exministro conservador que venía a decir, pues si España hace esto, juega con fuego, tiene que ver los peligros y vamos a apoyar nosotros a los independentistas catalanes. Es verdad que ha salido ahí digamos, la exaltación, ¿no? En este sentido me parece que lo refleja bastante bien como una pequeña mención en un borrador, que ni siquiera es definitivo para la Unión Europea, pues ha destapado y ha desencadenado todo esto.
También la libertad de expresión, Cassandra, el delito de apología del terrorismo, ha ocupado páginas en los medios internacionales, ¿no? No solo en España. Sí, sobre todo en los medios franceses. Ya hablamos la semana pasada de la repercusión que había tenido la condena, de cómo había llamado la atención fuera, incluso en medios de Uganda, en medios de todo el planeta. Y en este sentido los medios franceses han tardado un poquito más en reaccionar, pero en esta semana Le Monde, Le Figaro se han hecho eco de la sentencia, sobre todo del hecho de que se condenara a cárcel a una joven por unos chistes en Twitter sobre Carrero Blanco. En concreto, el artículo de Le Monde, que era el que más me ha llamado la atención, enfatizaba que era un dirigente franquista, pero muerto en un atentado de ETA. Y señalaba esto, ¿no? Sobre todo, que digamos que en España esto ya no era, aunque la condena y la sentencia a 1 año de cárcel se estaba considerando desproporcionada, advertía que no era algo tan anormal en España, que incluso se había convertido en cierta constante el hecho de rastrear las redes sociales en busca de algún comentario pues insultante hacia las víctimas o que digamos que enfatizara o que alabara a la organización terrorista ETA. Y señalaba, de hecho, el artículo venía a decir que era paradójico que, a pesar de que el delito de apología al terrorismo se introduce en 1995 en el Código Penal, cuando más se está aplicando es después de que ETA haya renunciado a las armas. Venía a decir que, por ejemplo, en 2012 y 2013 había habido 4 o 5 condenas por apología al terrorismo, en 2015 había habido casi 20 y en 2016 casi 30. Y que era llamativo este hecho, ¿no? Más allá de la condena a Cassandra, llamaba un poquito la atención sobre esto, sobre cómo el delito de apología al terrorismo estaba resurgiendo en España. Después la lucha interna en el Partido Socialista también. Sí, en Deutschlandfunk, la emisora pública alemana, hablaban un poquito de la lucha a muerte, incluso en el Partido Socialista, ¿no? Mencionaba las primarias, mencionaba sobre todo lo polarizada que está la batalla entre los partidarios de Pedro Sánchez y de Susana Díez, pero era interesante el artículo porque llamaba la atención o ponía de relieve otras claves, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, la dificultad que tiene el Partido Socialista para atraer al talento joven político, es decir, que la gente, los jóvenes que digamos quieren entrar en la vida política, que quieren participar, se decantan mucho más por Podemos y por Ciudadanos que por el PSOE, y que esto en el futuro podía ser un gran problema para el PSOE si no conseguía revertir esta situación. Y luego también señalaba que toda esta batalla interna, a pesar de que hay un aspecto ideológico bastante fuerte, todo estaba marcado un poco por lo que llamaban el miedo existencial al declive, es decir, y hacían una comparación que citaban a Marta García Ayer, la periodista del Independiente, que decía que se podía trazar una especie de símil entre el PSOE y BlackBerry, que BlackBerry había sido una marca que en un momento dado significaba la modernidad, sus teléfonos eran los que todo el mundo tenía y como en muy poquito tiempo había pasado a la irrelevancia, ¿no? Y decía que el PSOE estaba ahí en una situación en la que podía pasarle esto. Y yo creo que lo que decía era que en realidad ese es el miedo que también existe en el propio PSOE. Es decir, que estas primarias sí se ven desde fuera un poquito como algo que puede condicionar el futuro de la izquierda española. Y en noticias que no están referidas a nuestro país, claro, el ataque en Siria con armas químicas, hemos visto que ha tenido portadas en diferentes medios de comunicación. También el atentado en San Petersburgo, ¿no? Sí, además han sido bastante seguidos. De hecho, yo diría que el atentado de Siria, o digamos el ataque con armas químicas, ha oscurecido un poquito el impacto que ha tenido el atentado en San Petersburgo. Es verdad que cuando sucedió, pues causó un gran impacto, a pesar de que es en Rusia, de que sucedió en Rusia, que alguien decía, ¿no? Parece que hay una escala de la atención según dónde se producen los atentados. Luego, una vez que ha habido el atentado con armas químicas en Siria y sobre todo con las imágenes de tantos niños muertos y de tantas víctimas y la controversia que ha habido un poquito con respecto a cuáles han podido ser realmente la explicación o digamos qué ha pasado realmente en este ataque, ha centrado la atención de la prensa internacional. Ha habido portadas muy duras y muy llamativas, sobre todo una de Liberación que hablaba de los niños de Assad, claramente señalando la responsabilidad de Bashar al-Assad y del régimen sirio en este ataque, a pesar de las versiones contradictorias que circulan. También se está resaltando que las imágenes han sido tan duras y el caso ha sido y el ataque ha sido tan brutal que incluso podría cambiar la posición de Estados Unidos. Donald Trump ha llegado a decir que este ataque cruzaba muchas líneas y que podría replantearse la posición de Estados Unidos, que se había suavizado un poquito con respecto al régimen de Bashar al-Assad. Es decir, que todo la dureza de este ataque ha llamado mucho la atención y ha dejado, digamos, un poco en estado de shock a buena parte de la opinión pública mundial.
Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre, hasta la semana que viene. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Estás escuchando La Cafetera. The color-coded town, they had one rule, no grays allowed, it was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth thinking of. Still he fell in love, and he brought her flowers every day. Hola, cafetera. ¿Qué tal? Quería haceros una recomendación cultural. Es una película y un libro. La película se llama Entre Lobos, aprovechando que los días el tema de los lobos. Es una película que cuenta la historia es una historia real de un niño que durante la época de la posguerra se cría en una sierra rodeada de la naturaleza y de lobos. El editor es Gerardo Olivares y el protagonista es Juan José Ballesta. También aparece Carlos Bardem. Es una película muy bonita y muy entretenida. Y en cuanto al libro, recomendaros un libro de Loretta Napoleoni que se titula Traficantes de personas, el negocio de los secuestros y la crisis de refugiados. Habla sobre las dinámicas en Oriente Medio respecto a las mafias, la yihad y los refugiados. Da una información muy reveladora sobre la cruel realidad de una parte del trayecto que los refugiados tienen que recorrer justo antes de cruzar hacia Europa. Nada más, que tengáis buen fin de semana. Un saludo a todos. Pues muy buena recomendación, Sergio, tomamos nota. La verdad es que a ver si ahora con la página web estamos preparando una nueva página web para la cafetera y ahí queremos poner también una sección biblioteca con las recomendaciones culturales que hacéis los oyentes, que nos hacéis llegar. Pero bueno, todo eso lo iremos haciendo poquito a poco, porque vamos ahí gestionando como podemos los recursos. Bueno, esta ha sido una semana donde hemos hablado mucho también de Cassandra, donde hemos hablado de la libertad de expresión. Escuchamos lo que ocurrió ayer con Wyoming. Sabéis que además les ha caído una denuncia por tratar el asunto por bromear sobre el Valle de los Caídos. Y ayer Wyoming hizo una reflexión. Ya sabéis que lo hablamos aquí ayer precisamente con Dani Mateo, pero ayer durante el programa Wyoming respondía a esta querella. Pero además estoy preocupado por otra cosa. No porque una asociación de inquietos españoles nos ponga una querella. En algo tendrán que ocupar el tiempo entre 20 de noviembre y 20 de noviembre. Lo que me preocupa es que haya jueces que puedan admitir esa querella. Los juzgados se están llenando de gente que cuenta chistes, tuiteros sobre presidentes franquistas, cómicos sobre el Valle de los Caídos y tesoreros sobre la contabilidad extracontable. En fin, lo siento, pero nos seguiremos riendo de los símbolos franquistas. ¡Arriba el humor! ¡Arriba la libertad de expresión! Y sobre todo, ¡arriba Franco! Sí, arriba con él, levantémoslo y aprovechemos para enterrarlo en otro sitio. Hola. Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Nacho Vigalondo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Estás en Estados Unidos? Estás en Los Ángeles, ¿no? Actualmente. Ahora mismo estoy en Los Ángeles. Justo ayer se celebró la premiere de la película aquí. Y creo que llevo como casi 2 meses haciendo una especie de tour por ciudades estadounidenses. Con lo cual ahora mismo cada vez que abro la maleta se abre el abismo. O sea, tengo que cambiar la ropa, tengo que ordenar mis cosas. O sea, estoy ahora mismo que parezco un náufrago. Es colosal, ¿no? Tu última película. Sí, exacto. Haznos una pequeña sinopsis. ¿Qué es lo que has hecho en este trabajo? Pues es una película en la que para mi gran sorpresa Anne Hathaway, ni más ni menos que Anne Hathaway, interpreta a una mujer que en la mitad de sus 30 y tantos pues se enfrenta a una crisis vital, se enfrenta a problemas de abuso de alcohol, de descontrol, problemas financieros, problemas emocionales. Pues bueno, un poco el retrato de una generación ante una incertidumbre vital a la que nos resulta muy fácil imaginarnos, y que se enfrenta a una situación mucho más loca cuando, al volver a su pueblo natal, al volver a su pequeño pueblo al norte de Nueva York,
pues descubre que en sincronía con sus borracheras, una gigantesca criatura está destruyendo a pisotones la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Entonces, de repente hay una... Digamos que la película intenta como hacer que confluyan en un mismo punto, dilemas personales y luego otro tipo de dilemas que parecen de otra película completamente distinta. Pero bueno, el intento es que las dos líneas confluyan en un mismo punto, si eso es posible. ¿Habéis tenido la premiere? ¿Qué tal las impresiones? Pues muy guay, dentro de lo raro que supone pues eso, ser un cineasta español que escribió esta película en un piso en Madrid con unas pretensiones muy, muy discretas, pues como mis anteriores películas, pues eso, que fuese una producción de bajo presupuesto, hecha en España, con un ánimo más local, pues el que esté pasando esto me está pues eso, pues desorientando de una manera muy bonita, pero desorientando a fin de cuentas. Pero no quiero que parezca que me estoy quejando, el público está reaccionando muy bien, las críticas son buenas y la sensación que tengo es que la película está generando una discusión muy bonita. ¿Cuándo viene a España? He visto que sí que está previsto que llegue relativamente pronto, ¿no? Este verano. Llegará pues entre junio y julio, más o menos. Bueno, vamos a estar muy atentos a ese colosal y las críticas. ¿Has visto algo? ¿Se ha producido ya algo? No sé si ha habido margen de tiempo suficiente, pero las críticas por allí, ¿qué tal están siendo? Sí, ha habido muchísimas. Hemos tenido la suerte de tener una vida festivalera muy intensa. Hemos estado en Sundance, en Toronto, en Sitges, en el Festival de San Sebastián, en el festival de South by Southwest, el Fantastic Fest de Austin. O sea, hemos tenido una vida muy intensa en festivales y eso hace que antes de que la película nazca de cara al público normal, por decirlo así, pues ya haya sido muy comentada y muy analizada. Y bueno, pues por lo general han sido bastante buenas, o sea que de momento bien. Es que claro, para un cineasta siempre es un examen, una nueva película es un examen brutal, ¿no? Que te tienes que examinar ante la gente, ante los críticos. No debe ser una experiencia en absoluto cómoda, ¿no? En esa faceta. Bueno, hay otras. Tiene una cualidad muy particular el cine y es que cada película se come un bocado de tu vida. A veces envidio a los músicos, ¿no? O a los escritores que viven como una cierta privacidad y una cierta agilidad a la hora de llevar algo adelante, y una película es un mastodonte, o sea, desde que empiezas a escribirla hasta que consigues financiar la producción, las ruedas, la montas, haces los efectos especiales, empiezas a testarla, pues bueno, pues pasan tantas cosas en tu vida que al final se da la paradoja de que la película resultante, más que representarte a ti, representa a la persona que fuiste hace unos años cuando empezaste a hacer la película. Entonces se da el hecho de que la película para mucha gente es una película que dura 100 minutos, pongamos, pero para ti es un cacho de tu vida, es un cacho fundamental. Entonces, a la hora de ver cómo la gente la desmenuza y la describe, la discute y la eleva a los altares o la machaca, pues es que hay una vulnerabilidad de la que nunca te vas a librar. Bueno, teníamos muchísimo interés en hablar contigo, además de porque, bueno, nosotros los viernes los dedicamos a espacios culturales, a hablar con la gente que está relacionada de una u otra forma con la cultura, y teníamos ya una deuda pendiente en hablar con Nacho Vigalondo, pero además en estos días me he acordado mucho de ti, porque claro, se puede decir que tú fuiste un pionero en las persecuciones a tweets con humor negro. Entonces... Sí, fue un triste, sí, me considero un triste pionero en el suceso este. Es curioso porque en su momento, como lo mío era casi una novedad, era casi un estreno, hubo reacciones pues muy tremendistas, y yo reconozco que en mitad del barullo que se montó a partir de mi tweet, estaba francamente desorientado, no sabía cuáles eran los límites de la catástrofe, por decirlo así. Tengo que decir que a los 2 meses de saltar la liebre con mi tweet, todo más o menos se desvaneció y las cosas volvieron a la normalidad, casi tan rápido como cuando se dispararon las alarmas. Pero sí, estuve bastante aterrorizado. Pero bueno, tuvo consecuencias además importantes para ti, porque entonces tenías aquel blog en El País que tuviste que dejar, digamos que tuvo consecuencias profesionales, más allá de las críticas o del debate público que se pudo generar, ¿no? Intentando tampoco dramatizar mi situación y siendo realista, las consecuencias que tuve fueron muy llamativas en el momento.
sí que de repente perder el blog en El País parecía apocalíptico, pero tengo que reconocer que en comparación con las cosas que han llegado a pasar con otros casos, me siento casi afortunado. O sea, siento que lo mío fue un paseo por las nubes. Pero ahora piensas 2 veces antes de poner algunos tweets. ¿Esto te ha dejado secuelas? Me ha dejado secuelas. Bueno, en realidad, cualquier persona que siguiera mi cuenta por aquel entonces podía comprobar que realmente yo tampoco yo era un provocador, ni era alguien que estuviese intentando provocar sensaciones a diestro y siniestro. Cuando escribí aquellos tweets en los que yo estaba como parodiando la conspiranoia y estaba parodiando el negacionismo y estaba parodiando ese tipo de pensamiento que ahora se está volviendo cada vez más frecuente, que es el de la teoría de la conspiración, yo francamente no pensaba que aquello pudiese escandalizar a nadie. En absoluto, vamos, maldita las ganas que tengo yo de liar la parda. Pero ahora te lo piensas. Sí. ¿Te lo piensas ahora 2 veces antes de poner algún tuit? Hombre, evidentemente hay ciertos tipos de temas que ya sé que son sagrados, pero quiero insistir en el hecho de que cuando en su momento hice aquellos chistes, no estaba sintiendo que estuviese rompiendo ninguna barrera, sino que era un tipo de humor que para mí era algo normalizado, tan normalizado como pues cualquier otro chiste que vemos con cierta frecuencia en la televisión o en monólogos de humoristas famosos. O sea que sinceramente no. Yo fui el primer sorprendido, claro. Ahora que lo estás observando, lo que está ocurriendo en España con una cierta distancia, viendo desde Los Ángeles, estas persecuciones que se están produciendo, vemos las condenas, los juicios contra César Strawberry, contra Cassandra, Dani Mateo. ¿Esto cómo lo interpretas, tanta persecución? Pues es asombroso. No sé si ahora mismo hay parangón en otras democracias en las que nos tendemos a reflejar. No sé si está pasando algo así a esta escala. Me temo que no. Me temo que los escándalos siguen sucediendo. Recuerdo que cuando pasó lo mío, pues a la vez hubo casos en Estados Unidos, en Inglaterra, pues que fue casi como un movimiento casi fue algo como un fenómeno meteorológico porque sucedió a la vez en varios países. Y coincidió con el momento en el que la prensa empezó a fijarse en la actividad en redes sociales, porque hasta el 2011 las redes sociales seguían siendo una especie de club como anteriormente habían sido los foros en Internet, que eran espacios donde aunque uno se estaba exponiendo en público, la textura que había era la de la privacidad. Y sí que pasó varias veces, pero el extremo al que se está llegando ahora de que todo tenga consecuencias penales y que todo tenga una dimensión judicial, creo que está pasando en España una escala a la que no está pasando en ningún otro país del llamado mundo libre, por decirlo así. Y no sé si has tenido tiempo, desde que te pasó aquello, no sé si has tenido tiempo para reflexionar sobre esto, porque ¿de dónde crees que viene este comportamiento inquisitorial, esto que estamos viviendo? Yo en mi caso, y también el de Zapata, el caso de Zapata lo viví muy cerca, ¿sabes? Además que colaboré como testigo en el juicio. Digamos que en mi caso yo lo viví como... Me sentí en el centro del huracán, con lo cual mi perspectiva no era muy valiosa. Estaba dentro, estaba perdido. Era como yo me sentía como intentando analizar un partido de fútbol desde dentro de la pelota. Aquello era imposible. Pero en el caso de Zapata sí que lo vi desde cierta perspectiva. Y el desconcierto era y sigue siendo muy grande. Yo recuerdo tener conversaciones por aquel entonces con gente muy enfadada con Zapata, manejando el argumento de que temas como el Holocausto, el nazismo son intocables, como si esa cuestión estuviese casi sacralizada, ¿no? Como si no, bajo ningún concepto uno pudiese sobrevolar ese tema con una intención aparentemente frívola. Pero lo que no deja de hacerme pensar es por qué estas mismas personas que no consienten que se roce el tema, sin embargo, no reaccionan negativamente cuando, por ejemplo, hay una manifestación neonazi en el centro de Madrid. O sea, como si el nazismo fuese intolerable, pero solo a través del humor. Oye, ¿no? Y luego, por ejemplo, vemos fenómenos como el manifestaciones de nazismo, neonazismo, fascismo en España se producen aquí y allá y, sin embargo, se las discute con mucha más cautela y con casi un cierto halo como de respeto equidistante. Sí, es exactamente lo que
lo que estamos viendo. Deja de petrificarme, vamos. Para ti tuvo consecuencias porque, claro, tocaste un tema que yo no sé si luego estás en el mercado norteamericano, donde hay una gran sensibilidad para con ese tema. ¿Esto en alguna ocasión vuelve a renacer, vuelve a resurgir? ¿Te sale por alguna forma, por algún lado? ¿O quedó ya olvidado? Tengo que decir que no pasó nada en Estados Unidos. Por ejemplo, te puedo decir que la agencia en la que estoy asociado, CIA, y mi propia gente, mi manager, pues son gente de Hollywood dedicada al cine y casi por defecto se puede decir que son judíos, convivo con gente que son aquí en Estados Unidos. Les conté muy lo que había pasado y lo entendieron muy fácilmente. No sé qué hubiese pasado si mi explosión mediática al respecto de mi tuit accidentado hubiese sucedido aquí, si hubiese sido medio norteamericano, no sé si hubiese habido otro tipo de reacción, pero aquí se es muy sensible a este tema, pero también se es muy consciente de la tradición de humor que hay al respecto. Claro, lo mismo. O sea, no hay humorista que no haya rozado el tema. No necesariamente hablo de humoristas judíos. Ricky Gervais, por ejemplo, es una figura muy popular aquí y hace chistes al respecto sin ningún problema. No quiero decir con esto que el tema no sea problemático aquí, pero digamos que el conflicto que me encontré en España aquí no sucedió en absoluto. Sí, eso dice algo también sobre España y la forma de abordar estos temas, ¿no? Y incluso aunque nos afecte de forma menos directa de lo que afectaría este tema en otros lugares. Sí, pero sí. En fin, Nacho Vigalondo, oye, tenía un montón de ganas de hablar contigo, Nacho, de verdad, muchísima suerte con Colosal. La vamos a seguir muy de cerca aquí en el programa y te envío un abrazo muy muy fuerte de los oyentes, de los miembros de la Resistencia de la Cafetera, de los oyentes de este programa, y espero que hablemos pronto, Nacho. Mucha suerte. Sí, nada, un placer y espero que la situación con Cassandra mejore y que encuentre un poco más de empatía entre los periodistas, los medios, los políticos y la gente que ahora mismo está aprovechando la circunstancia para cargar contra ella, sinceramente. Un abrazo fuerte. Igualmente para allá. Radiocable.com. Muy buena Resistencia. Pues yo para este Viernes Cultural os quería recomendar unos libros, bueno, y una historia también para Emilio, que seguro que le gusta. Aquí en Castellote, en un pueblo que se llama Ladruñán, hay una cueva que se llama la Cueva de los Maquis, mal llamada porque fue una cueva en la que se reunían allí los nacionales. En esa cueva estuvieron viviendo durante 2 años, hasta 22 personas, y en esa cueva se llegaron a organizar. Tenían cocina, tenían departamento de higiene, tenían actas, tenían hasta una especie de himno, un sello. Vamos, se llegaron a organizar como una pequeña sociedad. Mi abuelo fue uno de los que le llevaban la información por la noche, el que hacía como de enlace de esa cueva. La verdad es que es una historia muy muy novelesca, a mí me gusta mucho. Y de esa historia tenemos 2 libros que os quiero recomendar, que uno se llama Cambriles, que así es como se llama la cueva. La llamaron así porque creo que hay una playa en Almería y por si cogían algún documento, pues cogieron ese nombre para despistar. Entonces, ese libro se llama Cambriles, que está hecho por un centro de estudios, y luego el otro libro se llama La caverna, sociedad secreta, que es escrito por Pedro J. Bell. Así que si queréis saber algo más sobre el tema, os lo recomiendo porque la verdad es que es una lectura muy entretenida. Y bueno, Fernando, si este verano te apetece, nos cogemos el material de escalada y nos vamos a conocer la cueva. Venga, un saludo. Me apunto. Claro, porque yo sabía de algunos escondrijos de maquis en algunas cuevecitas que hay en la falda de la montaña de Castellote. De hecho, las hemos usado en juventud, cuando éramos jovenzuelos, porque eran sitios muy recónditos, escondidos, en fin, no quiero profundizar en este tema, pero es verdad que me han hablado muchas veces de la cueva Cambriles y que tiene una dimensión, por lo visto, formidable. Así que Berto Saresa, vamos, me parece un planazo para este verano. No me veo, dice, mira, con lo que me ha gustado a mí la escalada y con la de años que le he dedicado, pero me siento un poco oxidadete. Pero si no es muy complicado el ascenso, te acompaño. Dice Emilio que también no te veo. En fin.
Bueno, igual en esa cueva puedes encontrar algún disco tuyo, de algún vinilo de los Bee Gees, o vete tú a saber, ¿no? ¿Por qué? ¿No hacías guateques allí? No. ¿Qué hacías ahí, Fernando? No, en esa no he Fernando, estado. ¿qué hacías? En esa no, en la Cueva Cambriles no, porque había que subir escalando por lo que se ve. No, yo estaba hablando de otras en la que, en fin, ya en mi juventud, ya esto, bueno, digamos que en los tórridos veranos de Fernando Berlín, que tampoco fueron muchos, tampoco tengo yo un expediente muy... Pero bueno, que digo yo que había algunos lugares, algunos recovecos donde también los maquis se escondían por las faldas de las montañas, entre otros que se escondieron en otras faldas. Bueno, Estás escuchando la cafetera. He pasado la vida buscando faros en la tormenta, amigos. Sí, Venga. No, iba a decir que en esa zona actuó el AGLA, la guerrilla del Levante Aragón, ¿no? Que, bueno, pues... durante muchos años trató de resistir contra la dictadura franquista. La guerrilla se desmontó a principios de los años 50, incluso cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y ya fue evidente que los aliados no iban a llegar a España, pues hubo gente que siguió allí resistiendo y, bueno, pues toda esa zona era paso de gente del sur, además, que huía hacia Francia, ¿no? Y tenía lugares como ese, donde había gente de apoyo, porque la guerrilla... Muchas veces se ha pensado, y en algunos sitios de España, que vivían solo en cuevas, pero muchas noches dormían en casas. Porque... Hombre, en Castellote, que durante años yo recuerdo a mi abuela que decía, no vayáis a jugar por ahí por las lomas, que por allí hay maquis. Y nos lo decían a nosotros que, fíjate, años 80, o sea que ya no debía quedar aquí absolutamente nada. Pero había en el recuerdo así de la... En fin, de una cierta parte de la sociedad había todavía pues esos recuerdos. Lo que sí que viví, me acerqué unas cuantas veces, fue aquella pequeña cueva en la que todavía había dibujos de gente que se había refugiado, se escondía las noches duras y frías, se escondían en aquellas cuevas, pero supongo que son recuerdos que pueden tener prácticamente en cada pueblo de España, ¿no? Bueno, ¿querías decir algo, María? No. ¿Te ibas a burlar de mí? No, solamente quiero que luego al final del programa nos cuentes qué hacías en esas cuevas. Calla, tonta. Pero esto lo dejamos ya para el final. Hacía lo que me dejaban, hija mía, lo que me dejaban. Estás escuchando la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y sabéis que este programa además tiene una filosofía que consiste en que esa gran asamblea que se genera en torno al mismo, con el hashtag, hoy hemos elegido almohadilla, la cafetera, Aznar olvidas a Couso. Aprovechad para retuitearlo, para que se vea, para que tenga visibilidad. Hoy además estamos como un poquito abajo, hay muchos temas, es verdad, hay temas relevantes como Siria, como... En fin, hay algunos temas, pero si tuiteáis con el hashtag contribuiréis a que suba un poquito y que sea visible. La cafetera Aznar olvidas a Couso. Pero es un hashtag también que estáis utilizando, aprovechando para enviarnos noticias sobre las que queréis que pongamos el foco. Habida cuenta de que hay una agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación y que tratan de centrar el interés de la ciudadanía, pero hay otra agenda paralela, la agenda de los ciudadanos, la agenda de la cafetera. María está recogiendo esas noticias que nos hacéis llegar sobre las que queréis que pongamos atención, María.
Sí, y empezamos con una que nos ha enviado Carmen Quintana y también Itxaso García, y es que ellas dan su apoyo al bombero que no colaboró en el envío de bombas a países en guerra. Resulta que se ha extendido esta solidaridad con el bombero vizcaíno que se negó a embarcar armas para Arabia Saudí. Sin embargo, se enfrenta a una sanción de 2 a 4 años sin sueldo. En esto ha respondido la ciudadanía, y es que en menos de 2 días 35.000 personas han firmado para que se le retire el expediente en una petición de change.org. Dicen que un bombero se negó el pasado 13 de marzo a ejercer de retén en un cargamento de armas en el puerto de Bilbao. Las armas se dirigían a Arabia Saudí y podrían ser utilizadas para matar civiles en la guerra de Yemen. Más de 10.000 civiles muertos y 3 millones de desplazados desde 2015 explican en esta misma petición. Por esto mismo, solicitan a la Diputación Foral de Vizcaya que se archive sin efectos, o mejor aún, se anule el expediente que actualmente está tramitando contra este bombero. Además, dan cifras y van al Parlamento Europeo, donde aseguran que el Parlamento Europeo solicitó el pasado 25 de febrero de 2016 una suspensión inmediata, dijeron, de la venta de armas y del apoyo militar de los Estados comunitarios a Arabia Saudí debido a la crisis humanitaria en Yemen, donde los saudíes lideran una coalición que bombardea el país desde el 26 de marzo de 2015. En esta resolución, aprobada con 449 votos a favor, 36 en contra y 78 abstenciones, la Eurocámara señaló a España, Reino Unido, Francia y Alemania como países que venden armamento a Arabia Saudí. Y como digo, esta petición sigue sumando firmas en la plataforma change.org. También ha sido tendencia, y en este caso en Twitter, el Instituto de la Mujer, porque ha despedido a 8 técnicas por denunciar su situación laboral. Las trabajadoras cesadas denuncian haber sido represaliadas tras presentar una demanda de derechos laborales y acusan a la dirección de una paulatina privatización de la institución que debe velar por la igualdad de mujeres y hombres. Además, varias de ellas llevaban más de 15 años trabajando ininterrumpidamente en este organismo, un ente autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dirige la ministra Dolors Montserrat. La que menos tiempo llevaba había encadenado contratos durante 6 años consecutivos. Y nos vamos a una información que nos ha enviado ahora Levántate y Piensa y Ángel Trianero, que nos siguen recordando que cerca de 1.350 inmigrantes rescatados han sido rescatados en 12 operaciones en el Mediterráneo. Esta información la contaba Infolibre, y es que han sido rescatados este jueves en el mar Mediterráneo en 12 operaciones coordinadas por la Central Operativa de la Guardia Costera de Roma, que depende del Ministerio de Infraestructuras y Transporte. Infolibre, además, recuerda que a lo largo de 2017 cerca de 600 inmigrantes han muerto en un intento por llegar a Italia desde el norte de África. La Organización Internacional para las Migraciones, que estima que en 2016 murieron en el Mediterráneo central 4.600 personas, han alertado de que el número de inmigrantes que llegan a las costas italianas ha aumentado un 50% en lo que va de año en relación con el mismo periodo de 2016. Y nos vamos al Alsasua. Galgo Callejero nos cuenta que ha sido denegada la libertad condicional de los jóvenes de Alsasua. Esta información la publica ETV, y es que los familiares de los jóvenes detenidos en Alsasua han anunciado la denegación de la libertad condicional para los 3 que continúan en la cárcel, lo que consideran un cruel empecinamiento que hace la injusticia, dicen, cada vez más grande. Pero también han reconocido que se han sentido fortalecidos por la opinión de la Audiencia de Navarra, por el apoyo recibido de diputados y senadores que apoyaron un manifiesto al respecto, y por las firmas de más de 14.000 personas que se han adherido, al igual que el Parlamento de Navarra y más de 70 ayuntamientos de la comunidad. Y nos vamos a mirar al exterior. Nos envían una información desde Argentina, Yami y Jordi Relaño. Hablan de una huelga general masiva en Argentina, y es que Argentina ha vivido este jueves una jornada de huelga general contundente, según una primera valoración del principal convocante de la protesta contra las políticas económicas del presidente Mauricio Macri, el sindicato mayoritario CGT. Los sindicatos reclaman al gobierno un cambio de rumbo económico. Elegido en diciembre de 2015, Macri prometió crecimiento económico, pero la actividad no ha arrancado y el poder adquisitivo de los ciudadanos se deteriora. La situación es dramática, asegura. Y sobre esto mismo nos vamos a Portugal. Arturo Salmerón nos habla de la receta de Portugal para subir pensiones y sueldos públicos y reducir el déficit a mínimos de 1974. El gobierno de izquierdas ha demostrado su compromiso, dice, con los objetivos fiscales, a pesar de formar parte de la alianza antiausteridad que gobierna el país, lo que nos demuestra que mirando al exterior muchas veces las cosas son distintas. Hola, cafeteros. Fuimos a ver Las bicicletas son para el verano y nos encantó la obra. Los actores actúan súper bien y la verdad que es una obra súper emotiva.
Cuando terminamos fuimos a tomar unas cervecitas al bar del teatro y nos encontramos allí a uno de los protagonistas, a Pachi Freites. Estuvimos hablando con él y la verdad es que fue encantador, nos pareció un tío súper majo. Así que os animo a todos a que vayáis a verla porque merece la pena. Las bicicletas son para el verano. Bueno, es una obra de teatro absolutamente maravillosa. Ya tuvimos la oportunidad de comentarlo, donde además un oyente de este programa, Pachi Freites, que es un excelentísimo actor, tiene un papel protagonista y retrata además con una precisión quirúrgica ese tiempo de guerra en el que los ciudadanos tenían que convivir con las esperanzas, con el dolor alrededor, con las pequeñas miserias de la guerra. Es una obra maravillosa en Madrid, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, en la Plaza de Colón, muy recomendable, de verdad. Una de las recomendaciones culturales que me alegra mucho que hagáis, porque además de haber tenido la oportunidad de hablar aquí con Pachi Freites y ser tan majo, siempre tan cercano, un tan buen actor, miembro de la Resistencia, pues nos gusta mucho. Pero hay muchas recomendaciones culturales que nos están llegando. Hola, cafeteros. Me gustaría recomendar la novela Patria, de Fernando Aramburu. Es un relato desde un punto de vista objetivo que se coloca en la piel de las víctimas, de los terroristas y de la maquinaria de ETA en el pueblo vasco. Es un relato vivido por cada personaje sin juzgar, solo mostrando un retazo importante de nuestra historia que no deberíamos olvidar para que no se repita. También me gustaría destacar que he comprendido el conflicto vasco en el contexto histórico en el que se produjo, y a nivel literario también quiero destacar que me ha llegado a emocionar. Sí, muy buen libro, dice Enfermero, Lucbal, Daviriete. Pero no nos vamos a quedar así, Emilio, porque porque para empezar hay que cerrar el círculo. Hay que cerrar el micro, has dicho. No, hay que cerrar el círculo. Y espera, yo quería comentar que es un libro interesante, y en este momento además donde el fin de ETA, ¿no?, que es por lo menos como ha anunciado su entrega de armas y su próxima disolución, pues abre digamos espacio a ver cuál va a ser el relato sobre esos años, ¿no? Y ese ejercicio poliédrico de Patria, pues es un camino para empezar a construir y reconstruir lo que tantas heridas ha dejado no solo en la sociedad vasca, ¿no?, sino en muchos otros sitios donde se sufrió el terrorismo. Pero es un buen análisis tirando del hilo, ¿no?, y ver un poco de dónde surgió esa violencia que se ha enquistado desgraciadamente durante tantos años. Veremos a ver qué imágenes, qué sucesos nos deja este acto que está previsto para el próximo sábado. Hoy en las portadas de los periódicos dice el ABC: la policía duda de la capacidad de ETA para organizar su propio desarme. Dice que las víctimas denuncian la condescendencia social y política con los restos de una banda terrorista vencida, que según la inteligencia ya no sabe siquiera dónde están todos sus zulos. Dice el periódico ABC. También el periódico El Mundo en su portada dice: ETA pide a Francia impunidad para los actores del desarme. Quiere que no se persiga a los que desvelen los escondites, a quienes almacenaron las armas y a los que hagan apología de los zulos. Dice también: París se niega a pactar con los representantes de la banda y dice que actuará contra los que no respeten la legalidad. Y ETA anuncia en un comunicado en la BBC que es ya una organización desarmada y cita a miles de personas en Bayona. Efectivamente, habíamos visto en la BBC, curiosamente es a través de los medios de comunicación internacionales, a través de quienes estamos obteniendo una información más precisa sobre lo que está ocurriendo. Puede que tenga que ver con la propia estrategia de la banda terrorista ETA de internacionalizar el conflicto, pero también por la forma en la que los medios de comunicación, especialmente los anglosajones, tratan con una mirada distante, tratan el asunto de la banda terrorista ETA y lo convierten en informativamente más relevante que las bajo pseudointerpretaciones que se hacen en algunos periódicos, en algunas portadas. Dice el periódico La Razón: Rajoy pacta con PSOE y PNV sacar a ETA de la agenda política. Ha mantenido contactos con Ferraz para unificar el mensaje y ha trasladado a Urkullu que no se hablará solo de presos.
Y también dice, los artesanos de la paz ya tienen grabado un vídeo con armas para salvar el acto de Bayona de mañana. La audiencia pedirá a Francia el arsenal que entreguen el desarme para intentar esclarecer asesinatos sin resolver, dice el periódico La Razón en portada. Y sea como fuera, en todo caso, estamos ante escenificación menor o mayor, pero ante un momento histórico en la democracia española, independientemente del resultado de esto, independientemente de que se pueda desvirtuar a mitad de camino o de que el recorrido que vaya a tener en los próximos días, pero vamos viendo cómo un día tras otro se están abriendo páginas, nuevas páginas en el camino hacia la paz, un camino que ha provocado numerosísimo dolor en el País Vasco, en España, entre miles de personas, muchas de ellas víctimas que han sufrido el golpe de la banda terrorista ETA, también otras que han sufrido el miedo de tener a la banda terrorista ETA, otros que han intentado utilizar ese dolor, ese miedo. En fin, son numerosas las asignaturas pendientes en este país, pero estamos sin duda ante la certeza de que hay una nueva página que se está escribiendo en la historia y hay que aprender a mirar hacia adelante, a la historia, a la cara, saber reconocer el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque muchas veces, como decía aquí Iñaki Gabilondo un día, muchas veces asistimos entre bostezos a estas páginas de la historia de las que algún día hablarán también nuestros hijos. Estás escuchando La Cafetera. ¿Y qué me decíais? ¿Qué decías, Emilio? Sobre esto, bueno, a mí eso me parece muy interesante y sobre todo a permitir desentrañar algunos nudos que tienen que ver con el pasado reciente de la sociedad española y aclarar muchas cosas, ¿no? Porque ha habido un uso político de las consecuencias del terrorismo, ¿no? Para ocultar otro tipo de víctimas, para hacer una especie de absolutismo, para perseguir continuamente esa especie de anti-España, ¿no? E incluso hasta llegar a la guerra sucia, pero yo creo que ahora lo que hay que hacer es empezar a mirar con vamos a decir, con una poquita distancia los matices de todo lo que ha ocurrido, ¿no? en el País Vasco, de todo lo que ha ocurrido, reconociendo a todas las víctimas, a todas ellas, porque las ha habido de muchas formas. Yo nací en Navarra y en los primeros años de la transición la violencia en el País Vasco y en Navarra en la calle era brutal, ¿no? Y mucha gente murió en controles policiales, los mismos hechos de Vitoria del año 76, quiero decir, gente que precisamente ha padecido la falta de apoyo desde el Estado central, ¿no? Porque solo se significaba con un tipo de víctimas. Y ayer yo escuchaba a una víctima diciendo que no podemos permitir que la ideología que ha representado ETA siga en las instituciones, ¿no? Y bueno, si tiramos de ese hilo, tenemos un partido en el gobierno que fue fundado por el ministro de una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, también hay que reflexionar sobre dónde están los límites, ¿no? de la continuación, entre comillas, y vamos a decir, porque en España el franquismo no lo ha heredado nadie, por decirlo así, pero ahí hay un hecho, ¿no? Y hay que reflexionar hasta qué punto, dónde hay que dejar los lastres y dónde no, siempre evidentemente respetando la verdad, la justicia y la reparación a la que tiene derecho cualquier persona que haya sufrido un hecho violento, independientemente de quién haya sido el que lo haya cometido. Bueno, y la paradoja que se da precisamente, esa paradoja a la que te refieres, ¿no? La forma en la que algunos exigen para el final de la banda terrorista ETA lo que jamás exigirían para el final del franquismo o para la reconciliación que supuso después del franquismo, ¿no? Esa misma reconciliación que se da por hecho en otros espacios con la banda terrorista ETA se exige una mirada radicalmente diferente. Bueno, más allá de, yo creo que hay que constatarlo, más allá de valorarlo o no, o de participar del discurso o no, pero lo cierto es que en todo caso estamos ante un momento que tiene una enorme importancia y veremos a ver este fin de semana, a ver en qué forma eso, porque desde luego yo no sé cómo lo van a recoger los medios de comunicación nacionales, pero me consta, ya lo dije aquí, hay numerosos corresponsales internacionales de prensa que están preparando documentos sobre este asunto, que están acudiendo y se observa con una mirada muy, muy interesada, porque no hay que olvidar que era uno de los últimos grupos terroristas de Europa nacido en un mundo que todavía observaba las revoluciones latinoamericanas, cómo fue derivando eso, cómo se fue convirtiendo en una organización criminal también, que pasó de ser una organización antifranquista que luchaba contra el franquismo
a convertirse en una organización básicamente criminal también. Bueno, todo eso es muy observado por la prensa internacional con un enorme interés y nos ayuda a comprender mejor además el mundo en el que vivimos. Bueno, podemos dejar de ponernos serios, ¿no? ¿O no? Un poquito. Tú verás, poquito. tú verás para qué. Quiero decir que es viernes también, yo sé que la vida son muchas cosas. La vida es la tristeza, la vida es la emoción, la vida es también la historia, lo que miramos, la trascendencia. Pero también son las pequeñas cosas de la vida. También la vida es amor, también la vida son recuerdos, también la vida es pasión, también la vida es pensar en ese pequeño Emilio Silva hace 35 años juntándose con sus amigos, despidiéndose aquel día. Nos veremos pronto, sí, nos veremos pronto con sus pantaloncitos cortos y sus mocasines. Sí, nos llamaremos, escríbeme en verano en aquella bicicleta. Pasaron 35 años y después de 35 años, Emilio Silva volvió a encontrarse en los jardines de Aranjuez con sus excompañeros después de montar un grupo en WhatsApp. ¿Quién os iba a decir a vosotros? ¿Quién os iba a decir que existiría el WhatsApp en el que ahora por el que ahora se comunican los antiguos compañeros de Emilio Silva? Qué bonito momento debió de ser ese reencuentro escolar de Emilio. Cuéntame cómo te ha ido en tu viaje. Ay, Emilio. Por ese mundo de amor. ¿Te encontraste con alguna exnovia? Encontré de todo. En serio, ¿cómo fue el reencuentro? Bueno, a mí no me gusta hablar de esto. Es que lo habíamos dejado aparcado. Fue el pasado fin de semana, lo habíamos dejado aparcado, pero algún oyente ya nos ha escrito diciendo, oye, nos habéis dejado este capítulo a medias. O sea, Emilio Silva se reencuentra con sus compañeros de hace 35 años y no tiene nada que decir, no tiene nada que contar. Bueno, puedo decir que fue muy bonito ver que es gente con la que todavía, o sea, compartía cosas por algo entonces, y digamos que nuestras trayectorias vitales, con todas las vueltas arriba y abajo que han podido dar, pues quiero decir, todavía había una sintonía, ¿no? Y cuando uno elige o le eligen los amigos, no es casual, ¿no? Pero cuéntanos las anécdotas, no te pongas trascendente, o sea... ¿Qué comisteis? Esta canción no sonó, me parece, por ejemplo. ¿No sonó esta canción? No. Qué falta de originalidad. Bueno, pero pues la música era muy ochentera. Porque, ¿qué edad teníais cuando dejasteis de veros? Yo 17 años, no había cumplido. O sea que no teníais 8 o 9 años. Ya erais... cumplido 16. ¿Y habíais dejado el barrio? O sea, teníais 18 años, erais compañeros de colegio, de instituto. No, de todo. Amigos, círculos ahí, un poco... Todo lo que arrastró antifranquistas la red, también. Y menos antifranquistas, de todo. En esos años, de todo. O sea, no era un grupo revolucionario como había gente más metida en líos y gente que menos. ¿En qué grupo estabas? ¿En qué grupo estabas tú? Tú estabas entre los trotskistas, Yo creo que podemos empezar a hablar ya del fin de semana, ¿no? No, estamos cómodamente aquí, estamos muy cómodamente. Bueno, yo ya he dicho que el grupo de WhatsApp que se ha creado lo voy a entregar a algún antropólogo para que haga un estudio, ¿no? Porque me parece como una interesante etnografía, ¿no? Ver lo que sí me pasó, y yo no soy nada nostálgico, es que cuando volví así me di así una cosilla, ¿no? Del paso del tiempo. Sí. Claro, porque ver a alguien que recordabas hace 35... Yo tengo fotos en la... ¿En la cueva? Pero sí, por ejemplo, tengo una foto de la primera chica a la que besé. En una granja fuimos a ver. O sea, todo esto era para que tú contaras lo de... Vale. No, la verdad es que me lo has recordado, porque me lo ha recordado una cosa, que la volví a ver la foto. Claro, la chica entonces debía tener 11 o 12 años, y yo 11 o 12 años. Y entonces, claro, ves ahora la foto, claro, mi imaginario era otra cosa. Y cuando te enfrentaste a las caras, ¿lo reconociste a todos? Sí. Todos. ¿En serio? Sí, claro. A todos. Eso lo llevas escrito en la cara. ¿Y hubo algún escalofrío de lo que pudo ser y no fue? No, 17 años, que ya habías conocido el amor. 17 años. ¿Habías conocido el amor con 17 años? Qué pesadez.
Vamos a hablar de Castellote, que creo que tiene una cueva muy interesante. Sí, Castellote, yo... Soñábamos con la cueva de Castellote, ¿no, juez? Sí, yo soñé muchas cosas en Castellote, muchos amores frustrados que quedaron... Luego ahora me estarán escuchando otros amigos de Castellote y ya verás el cachondeo en verano. Muchos amores frustrados, muchas chicas que me gustaban entonces, que luego nos hemos reencontrado, somos muy amigos también. Pocas a las que yo gustaba. Lo que es la vida, ¿eh? Te das cuenta. Pero vamos a hablar de tu... Estábamos en tu encuentro. Mi encuentro ya se acabó, se pasó. Ya ha durado esto más que el encuentro. Y no, ¿cómo fue? O sea, ¿que fue una cena? Bueno, tenemos una cena así en un sótano de un restaurante. Sí. ¿Habíais colocado como en las películas americanas carteles? Ni teníamos una pegatina con el nombre en la frente para reconocernos. Guirnaldas o algo Ni así. había gente con peluquines, ni habían alquilado un coche de lujo para hablar de qué bien me ha ido en la vida. Pues batallas. ¿Hubo foto del antes y el después? Batallas, hijos, quiero decir, la vida, lo que nos ha hecho la vida, los que hemos sido, pues, los caminos que hemos elegido cada uno. Bueno, ¿Alguna historia quedó cortada por la distancia? O sea, ¿has visto Volver a empezar? ¿La película? Sí, la película. A mí me encanta. La verdad es que cada vez que lo digo hay quien se burla, pero siempre me parece una historia preciosa. Una historia de amor que queda interrumpida. Yo no volvería a empezar, no la he visto, pero no volvería a empezar. Tienes que verla. Yo soy una persona muy sensible. A mí me hace llorar mucho esa película. Eso me pasa a mí con Cinema Paradiso, ¿ves? ¿Con Cinema Paradiso? Sí, o sea, te sientes aquel joven muchacho que... No, pero hay una cosa ahí de lo perdido, ¿no? Que es el único punto donde... No, y además la irreversibilidad, quiero decir, para mí, cuando hablo de nostalgia, pues yo he perdido a mis padres, quiero decir, de eso lo hablábamos, cosas que ya no vas a... En lo que te quede de vida, no las vas a volver a encontrar, ¿no? Y algunas, pues tan importantes como esas. Y ese es el único punto donde yo pude sentir algo de nostalgia, Mira, ¿no? Aquí hay Liquidadores, dice, yo sigo siendo amigo de la chica con la que nos besamos por primera vez. Sigue siendo una gran amiga. Qué bonito. Liquidadores, a que no tienes narices a que pongamos eso en antena, a que os pongamos a lo... No, esto... Fernando, te estás desviando. Esto es lo que necesitas, es amor, relájate, deja a la gente que... No. Mira, una vez con Ángels Barceló, Ángels decidió hacer un especial sobre el amor, en todos sus sentidos, ¿no? Y entonces un viernes por la noche se juntaron allí un biólogo, se juntó un poeta, nos juntamos el resto de tertulianos y tal, y se dedicó, y un cantante, Cenet, ¿no? Cenet, sí. Cenet. Y entonces dedicamos el programa a reflexionar sobre el amor. El amor y el desamor. El amor, cuando es compartido, es una de las sensaciones más extraordinarias que ha inventado la humanidad. O sea, es una de las cosas más sensacionales que hay, de la misma manera que el desamor es una de las cosas más dolorosas, ¿no? Bueno, el amor es bonito. Hablar del amor es bonito, Emilio. Es primavera, además. No pasa nada. O sea, no te... Estamos en cuaresma, Bueno, pero que no te sientas intimidado. Hoy tenemos que tomar potaje de bacalao con garbanzos. No te sientas intimidado, pero... No me siento intimidado, no. En todo caso, nos gustaba el reencuentro. Por supuesto que es bonito. Lo que pasa es que como es un producto cultural, quiero decir, el amor. Sí, claro. Cada uno lo vive a su manera. O sea, hay una cosa que es la solidaridad. Sí, claro, está creado. Hay otras culturas donde no existe algo así, ¿no? Entonces, has perdido la esencia del amor. No. Lo que quiero decir, cada uno, precisamente por eso, Emilio, cada uno lo vive con sus matices, ¿no? Y es muy importante, como son muy importantes otras cosas en la vida, ¿no? Quiero decir que... Emilio, tú necesitas recuperar la esencia del amor. Pero sí. Tú, Fernando, por favor. Pobre Emilio. ¿Tienes algo que contarnos? Fernando, por favor. Bueno, basta. No, pero sí que me... Oye, sobre la reunión, es que lo han preguntado los oyentes. Aquí la audiencia es soberana. Claro. Entonces, os habéis juntado después de 35 años. ¿Qué España había hace 35 años? ¿Cómo era España? Pero si debía estar en 600 gobernaba todavía. Leopoldo Calvo Sotelo. Acababa un año y pico antes de ser el golpe de Estado de Tejero. Se seguían celebrando grandes actos el 18 de julio de miles de franquistas, que además uno de ellos se celebró en la Plaza de Toros de Aranjuez, que hubo una bronca porque fue autorizado por el gobierno civil de Madrid. Bueno, era un país muerto de miedo en muchas cosas, a la vez estaban haciendo la movida. Todas esas contradicciones ahí metidas, venía Felipe González a gobernar, no se sabía exactamente qué iba a ser de nosotros. González? No, la primera vez que yo tuve edad para votar fue en el referéndum de la OTAN.
Y eso fue, además, casi yo diría el fracaso de una generación, ¿no? Porque mucha de la gente de mi edad en ese momento recibió un gran baño de realismo político, ¿no? De algo que parecía que iba a ganar el no, que era posible vencer pues una estructura que venía aquí a trabajar porque perteneciéramos a la OTAN. Y yo recuerdo precisamente a Iñaki Gabilondo en la radio, estábamos reunidos un grupo de gente, yo ya estaba aquí en Madrid, en una emisora, en Radio Fortaleza, que habíamos participado muy implicados en la campaña, y cuando a las 8:02 Gabilondo empezó a dar la previsión de resultados, bueno, pues fue un poco, yo creo, el derrumbe, ¿no?, de un grupo de gente que todavía pensaba que arrancando desde la dictadura podíamos haber llegado a una democracia más profunda, ¿no?, y más desarrollada, y quizá ahí fue cuando nos dormimos y tuvimos que llegar al 15M para despertarnos, ¿no? Pero ahí hubo una especie de narcolepsia de mucha gente que vio que era imposible vencer en democracia cosas como esa. En 1987. 30 años han pasado desde los años 80, 35 años que no se veía Emilio Silva con antiguos compañeros, y ahí ese reencuentro, que por cierto, lo que me gusta de esto no es solo el reencuentro de Emilio Silva y la cara que está poniendo y lo que me va a odiar a partir de este momento, ni que haya gente que esté diciendo se os va la olla, o sea, esto no es café, esto es café de olla, de ida de olla, pero no es eso, es que la vivencia esta de Emilio probablemente la hayáis tenido muchísimos de vosotros reencontrándose en alguna ocasión con un montón de gente, porque estas cosas ahora cada vez son más frecuentes, suceden cada cierto tiempo, y entonces nos parece que es como muy épico también poner un poco la mirada en esto. Este programa, oye, hemos estado hablando de actualidad durante toda la primera parte, pero este programa también habla de la vida y de esas cosas. A mí lo que me gusta también de escuchar, o sea, no lo digo por la edad, ¿vale? Pero os voy a meter un viaje. No, porque claro, en este momento, aquí en la cafetera, cada vez que hablas de algo relacionado con la edad, te vienen como cuchillos, ¿sabes? Como las flechas estas de los mecenas, pues todas van para ti. No, pero me alucina porque yo pensaba, cuando escuchaba a mis padres hablar pues de todo esto, ¿no? Del referéndum de la OTAN, de cómo ellos vivieron la época de Felipe González, con muchas contradicciones también. Y pensabas, a mí nunca voy a vivir cosas parecidas, nunca voy a vivir acontecimientos políticos y bueno, cosas que son desgracias como la guerra, pero que también ayudaron a que cuando estábamos en el instituto nos concienciáramos y que al menos pues hiciésemos manifestaciones, concentraciones e incluso nos llevásemos un cartel en la cartera de no a la guerra, ¿no? Incluso también creo que hemos vivido algo muy importante en España y es todo el revuelo político que ha pasado y que yo creo que también podré contar en un futuro como cuenta Emilio. No, hay una teoría sobre esto. La transición, que se ha convertido en un elemento para una generación de constante recurso, lo fue porque les tocó con 25 años. Está descrito en psiquiatría que los acontecimientos que te ocurren con 25 años crees que son los más importantes que han ocurrido en la historia. Así que para la generación de Emilio es la transición, para mi generación, para la tuya, Mary, es el 15M. Bueno, para mí fue el 07, o las movilizaciones antiglobalización. La generación de María será el 15M. Cada generación tiene su pequeña revolución, tiene su pequeño momento histórico que se contará. En esto el 15M han tratado de desactivarlo, pero el 15M se contará algún día con una enorme nostalgia del momento en el que la ciudadanía fue capaz de ponerse de pie y demandar una regeneración en toda la democracia, ¿no? O sea que yo me siento muy en sintonía con lo que estás diciendo tú también, Mary, pero cada uno hemos tenido la nuestra. La de Emilio fue, pues eso, la de los pantalones cortos. Yo, cuando vaya a acabar esto, me lo dices que voy a contar un cuento. No, ya, cuando quieras. Entonces volvemos. El momento nostalgia a mí me parecía muy bonito. En todo caso, no nos has dado muchos detalles. Muchos detalles. Nos hemos quedado un poquito cojos en las anécdotas, o sea, de saber, pues claro, porque allí 35 años después unos ya no tienen pelo, otros ya tenemos barriguita, otros, en fin, y todo eso pues hace que se introduzca un efecto así muy singular. Hay gente que le da pánico esas reuniones por eso, porque dicen, no, es que me van a ver, o voy a tener que contar que me he divorciado, o voy a tener que... Eso es la vida. La vida es el paso del tiempo, ¿no? Pues eso es exactamente. ¿Voy a contar mi cuento? Sí. Ya, entonces nos despedimos los demás. Sí, si queréis, acabamos con mi Mary, cuento. Que pases un buen fin de semana. Un buen fin de semana a todos. Adiós, queridos oyentes. Aunque hoy estéis un poco pinchones después de este precioso momento que nos ha regalado la vida. Emilio, gracias. Ahí te quedas con tu cuento y con los oyentes.
Bueno, es un cuento. Mi padre era un gran lector de cosas que tenían que ver con el psicoanálisis y todo lo que contaba tenía un montón de interpretaciones, ¿no? El otro día hablé de un pájaro, del colibrí, que luego alguien me mandó algún mensaje, y este tiene que ver con otro pájaro. Este es un pájaro que está emigrando, huyendo del invierno desde Canadá hacia Sudamérica. Y en un momento se siente cansado y a un compañero de la bandada que está volando hacia el sur con él le dice que va a bajar a un árbol a descansar y que luego les alcanza. El pájaro se posa en una rama, se duerme un rato, el suelo está nevado, hace mucho frío y cuando se despierta tiene las alas pegadas por el frío, casi congeladas. Entonces intenta mover las alas y en ese gesto se cae a la nieve, ¡puf!, y se queda metido en un agujero dentro de la nieve sin poder moverse, ¿no? Mientras él está ahí casi agonizando por hipotermia, hay un reno que está mordisqueando hierbas que salen de la nieve y pasa justo cerca del pájaro, y en ese momento que está cerca del pájaro, el reno suelta un excremento que cae encima del pájaro. Con el calor de lo que cae encima del pájaro, el pájaro reacciona y entonces consigue separar las alas del cuerpo y empieza a escalar por la nieve para conseguir salir del agujero. Pero en ese momento pasa por allí un zorro, ve algo que se mueve y se lo zampa. Y entonces de ahí sacamos una moraleja. Y la moraleja es que no todo el que te tira mierda encima te hace mal y no todo el que te saca de la mierda te hace bien. Lo has dejado muy arriba. Ten cuidado con decir mierda, que luego igual nos meten en una querella. Esto la fiscalía te lo afina. Adiós a todos. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, María. Gracias a todos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.